días, tengan ustedes ahí en el lugar donde se encuentran, a los hermanos en Cristo, a la familia, a los amigos. Muy buenos días, un día más para poder vivirlo dentro del Señor, dentro de la familia, y sea todo gracias al Señor. Hoy día nuevamente estamos acá, domingo, día del Señor, como siempre diré. Quiero ir a la palabra. Hemos estado orando ya porque el mensaje llegue a nuestras vidas de la manera más sólida, de la manera más transparente, de una manera como Dios quiere que se entregue a cada vida. Quiero ir a la Biblia en Hebreos 11, 1, 2. Los hermanos en Cristo saben a qué verso se refiere. Pero quiero irme a este verso, un tema muy hermoso, un tema muy concerniente que también que te demanda para todo, creo yo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11, 1, dice así la palabra 1, 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y por ella alcanzaron buen testimonio, dice los antiguos, o sea, los hombres que a través de la historia Dios invitó, llamó para ser probados y para que también pues sean visto su manera de entregar en tiempo bueno, en tiempo malo, lo que Dios pedía de ellos. Vemos entonces, ¿qué cosa es la fe? La fe, pues, muchas veces cuando uno pregunta ¿qué es la fe?, te dan esta respuesta, ¿no? Pero ¿es solamente un concepto? ¿O también es un testimonio que tiene que ir a la práctica? Aquí vemos en los hombres, en lo que es la Hebreos 11, vemos muchos hombres que fueron invitados por Dios para ser probados en fe, para ser llevados en la fe, ¿no? Para que ellos puedan ver, ¿no? Para que puedan ver y ser medidos hasta dónde llegaba el amor o el conocimiento del Dios que tenían. Entonces, ¿qué podemos ver a través de la fe? ¿Qué es la fe? Entonces es un testimonio que se da en la práctica para poder entender qué Dios tengo del lado mío, si verdaderamente lo conozco o no lo conozco. Porque vemos también en Hebreos 11:6, ¿no?, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hasta el día de hoy Dios sigue invitando, sea en tiempos buenos, en tiempos malos, sigue invitando a los hombres de esta generación a ser probados o ser medidos en su fe. Ahora, la fe pues es el total de la confianza, del creer, de la fidelidad, de la obediencia, de la seguridad. O sea, la fe es un total de lo todo. Es un paquete completo que tienes que tener para que dado el momento, cuando vengan los tiempos difíciles, como lo que hasta ahora se está atravesando en todo el mundo y en todo el Perú, vemos tantas desgracias, tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas circunstancias que a los hombres y mujeres de todos los hogares los tiene pues en una etapa de sinsabores, ¿no? ¿Y qué podemos ver aquí entonces? ¿Qué ilustración puedo traer? Y me viene a la mente algo. Una noche cuando estuvimos, si no me acuerdo, una vigilia en la iglesia, quisimos hacer un poco de agua para tomar un lonche o algo así, ¿no? Y puse la manguera equivocada en el balón de gas. La cocina era una cocina de presión alta, que rendía para mucho más su fuerza. Y yo puse una manguera de presión baja. Y lo que sucedió fue que cuando puse la manguera y prendí la cocina, explotó la manguera. Y poco más, pues, explotaba la cocina, creo yo. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué sucedió acá? Explotó, ¿por qué? Porque en realidad no había puesto la manguera adecuada. No había puesto en esa cocina que era de alta presión lo indicado. Pudo haber habido una desgracia. No pudimos esa noche tomar o recibir lo que queríamos. Porque no me acerqué o no puse lo adecuado dentro de la cocina. Entonces, ¿qué podemos ver también en lo natural, en lo humano, en lo espiritual también? Que hay que acercarse a Dios de la manera correcta. Dios es todopoderoso, es todo para los hombres si lo desean de esa manera, ¿no? Pero el hombre tiene que acercarse a Dios creyendo que Él es todopoderoso, creyendo que está ahí y de la manera adecuada. Yo me equivoqué en poner esa manguera que no era para poder hervir ese agua. Entonces,
¿Cuál es la manera adecuada para acercarse a Dios? Entonces yo creo que la manera adecuada, de la manera en la cual es correcta para acercarse a esa potencia que es Dios, es la seguridad, la certeza, el creer, convicción de que verdaderamente voy a recibir lo que estoy pidiendo. Más en estos tiempos que estén en tiempos muy difíciles. En el Perú se está diciendo que tiene que llegar la mortandad de vidas, de muertes también, a 100.000 vidas. Pero yo creo que Dios tiene el control de todo. ¿Qué está reclamando entonces Dios al Perú, a toda nación y al mundo? Está reclamándole fe. Las estadísticas del hombre pueden decir muchas cosas. El hombre puede decir muchas cosas. El doctor, la medicina puede alcanzarse para que te pueda limitar hasta dónde llega tu salud. Pero quien tiene el control de todo, quien tiene las estadísticas correctas para todo hogar y para toda la familia y para todo el Perú y el mundo es Dios. Porque Él tiene el control de todo. Pero hasta ahora está probando, está invitando a todos los hombres de la humanidad, a toda la tierra, a todo el Perú, para que crean que Dios es posible para todos. Dios es posible para todos y accesible para todos. Pero el mundo tiene que entender, el Perú y todos en todos sus hogares, tienen que entender que tienen que acercarse de la manera correcta a Dios. Porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Dios, como digo, invitó a muchos hombres para ser probados en su fe, para ser pues medidos en su fe. Uno de los hombres que Dios invitó en el transcurso de la historia fue Abraham, el hombre que dicen que fue amigo de Dios, el hombre de fe, el hombre que fue invitado de una tierra a salir a otra tierra y salió como peregrino calladamente. Pero en ese camino en el cual estaba yendo y tuvo su esposa, que luego de una esterilidad que Dios le hace el milagro de concederle un hijo, entonces ¿qué es lo que sucede? Nace su hijo. Y cuando ese niño crece, Dios lo llama para que lo sacrifique en el monte. Y calladamente este hombre va hacia ese monte con su hijo. Y cuando llega a ese monte, pues, lo único que dijo su hijo fue las siguientes palabras: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta que le dijo su hijo a su padre. Miren, las situaciones pueden intimidar, las situaciones pueden asustar, la situación te pueden llevar pues a una etapa de incertidumbres, pero tu fe se tiene que mantener hasta el final, porque hasta este instante en la vida de Abraham ya había llegado al monte para sacrificar a su hijo, y su hijo miraba pues dónde está el cordero. Yo he caminado con mi padre desde abajo, no sé cuántas horas o días, no lo sé, no se describe muy ciertamente la Biblia. Pero el niño caminaba y caminaba a su padre porque se sentía seguro que su padre pues iba a devolverlo a su casa. Y este niño no se equivocó. Tuvo a un buen padre a su lado. Tuvo un hombre de fe. Porque ante esta pregunta que le hace su hijo, ¿qué respondió Abraham ante esta situación poco crítica? ¿No? Imagínate sacrificar a tu hijo, chaparle la daga, el puñal, tenderlo en el holocausto y clavarlo y sacrificarlo a Dios. Tu propia sangre, tu único hijo. ¿Qué pérdida hubiera sido? Es doloroso perder a un ser querido, sí. Es muy triste, sí. Pero tenemos que levantar e incrementar nuestra fe. Dios sabe lo que hace. Jamás Dios puede ser juzgado por los hombres. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué respuesta le da Abraham a su hijo Isaac? Solamente él respondió: Dios se proveerá del cordero. Hijo mío, Dios se proveerá del cordero. Y esa fe de decir Dios se proveerá era que Abraham le creía a Dios. Sabía el Dios que tenía. Jehová Dios, Jehová Jireh, proveedor, Jehová Rafa, sanador. Entonces Él es el que está ahí peleando también por ti y esperando una muestra de tu fe, esperando cómo respondes ante la invitación que viene de parte de Dios. Una de las primeras invitaciones para la invitación mayor que será algún día allá en los cielos, en las bodas del Cordero, se está dando en estos tiempos difíciles. Pero ¿cómo respondemos? Es la pregunta. ¿Cómo respondemos? Si todavía, cuando estamos encerrados, queríamos como que estaba más tranquilo el asunto de nosotros. Pero cuando hemos salido, como que la cosa asusta más. Como que los ojos se abren más.
como que nuevamente se ve toda la maldad en los hombres. Y mira cómo se ha multiplicado nuevamente lo que no se esperaba. Han salido más de la delincuencia y tantas cosas. Pero la fe no debe menguar en nadie, los que conocen a Dios. Como no menguó la fe de Abraham en este tiempo tan difícil. Abraham, se le dice en las escrituras que era amigo de Dios. Y él, que como que sabía que era su amigo, sabía que en el momento más oportuno y difícil, él iba a responder como amigo, como padre. Y le respondió ante esta invitación de la manera correcta. ¿Cómo le respondió? Creyendo que Dios era Dios, y Dios, como dice las escrituras, el mayor atributo de Dios en las escrituras es que Dios es amor, dice las escrituras. Entonces, la fe no puede quedar solamente en un concepto. La fe no puede quedar solamente en el concepto en la mente, como algo literal, como algo que me enseñaron y no a la práctica. Ningún estudiante es bueno si solamente está en la teoría. Tiene que ir a la práctica y ahí se hace al maestro. Y eso todo mundo lo sabe. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que en el testimonio, en los hechos de la vida, cómo le respondemos a Dios, ahí se ve la diferencia de la fe. Muchos pueden decir, él no tiene fe, ella no tiene fe, o él sí tiene fe. Pero quien solamente sabe quién tiene fe y quién no tiene fe es Dios. Entonces, Él es quien marca la diferencia. Él es quien verdaderamente ve quién es justo y quién no es justo. Ahora, ¿qué es lo que dice Romanos 1:7? Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Sabemos que justo es aquel que anda en justicia. Y aquel que anda en justicia es aquel que anda mediante la palabra declarada a los hombres. Esta es la palabra declarada a los hombres. Y si yo te declaro una palabra por la palabra, no palabra mía que voy a decir, te declaro esto para ti, no. Palabra que te declare por la palabra que es la Biblia. Entonces créele a la palabra, créele a la Biblia. Que la Biblia te llama a ser probado como justo en la fe, en la cual eres llamado hoy. Más que hoy día tiene que ser tu llamado más fuerte. ¿Por qué? Porque las cosas se están poniendo difíciles. Y se pueden poner mucho más difícil. Pero tenemos a un Dios que le está reclamando a la iglesia, que le está reclamando al hombre de casa y familia, la cabeza que tiene que guiar el hogar, que le está reclamando al jefe, aún en las empresas, al jefe de la fábrica, de la empresa donde estén, le está reclamando que aumenten su fe, que lleven a los hombres a la oración, que lleven a los hombres a la meditación de los tiempos que vivimos, de los tiempos que atravesamos. Entonces, como digo, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Entonces, muchas veces peleamos con nuestras propias fuerzas. Muchas veces peleamos con nuestras propias fuerzas, sabiendo y teniendo que tenemos a Dios de nuestro lado. Pero muchas veces, pues, decimos Dios, pero solamente en los momentos difíciles. Iba caminando el día de ayer y decía, Señor, pero ¿por qué te piden algunos por un familiar? Y mira cómo veo lágrimas, veo sufrimiento, aflicciones, mucho dolor. Y te piden, Señor, por papá, mamá, hermanos, a un amigo, familia. Y cuando abro los ojos más a los días que vienen, falleció tal persona. ¿Qué está pasando, Señor? Le digo, no. Y me viene el entendimiento y el Señor solamente me decía, muchos recibieron favor de parte mía, pero cuando recibieron favor de parte mía en el momento oportuno se apartaron. Hoy me piden otra oportunidad, pero la Biblia bien dice que Dios no puede ser burlado por nadie. Pero aquel que aún está con vida tiene la oportunidad de seguir batallando por los que quedan. Tiene la oportunidad de seguir adelante por los que quedan. Y eso se hace por medio de la fe. Ver hacia adelante lo que no se puede ver, pero que sí lo puedes alcanzar. Entonces eso es la fe puesta en práctica. Entonces activemos nuestra fe para ser favorecidos por Dios. Es lo que Dios reclama. Ahora, otro ejemplo que te puedo dar bíblicamente es la del centurión. Un centurión en Mateo, pues vamos a ver 8:6. Mateo 8:6, para que puedas ver que la Biblia no engaña, no miente. Sé que ahí están amigos o familiares que han estado escuchando en Canadá, en Estados Unidos, en Chile también ha llegado esto, ha llegado a Argentina, a Bélgica, a Colombia, a Ecuador. Tengo amigos, tengo pastores amigos, y están compartiendo también. Y esta palabra, y también gente que no conoce muy bien la palabra. Por eso que tengo que extenderle también la palabra a través de la Biblia misma. Extenderle que ahí está.
Que ahí, yo te lo puedo decir tal vez de memoria o no decírtela de memoria. Pero aquí está la Biblia que no engaña a nadie. Mateo 8:6, ¿qué es lo que dice? Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Quién era este hombre? Era un centurión romano, un hombre de jerarquía en la posición de soldado. Ahora, pero ¿cuál fue la primera actitud de este hombre para venir a Jesús? Porque Jesús dice que estaba aquí en Capernaum. Y él vino a buscarlo. ¿Por qué? Porque su criado no podía acercarse, estaba postrado, estaba gravemente atormentado, estaba paralítico. ¿Sabes cuál fue la primera posición de este hombre de jerarquía? Mira un versículo antes, te lo voy a leer. Dice, estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Hay que hacer ruegos delante del Señor por aquel que necesita de Dios. Tal vez no es en lo personal mismo, para uno mismo, pero es también por lo demás. Este paralítico, este hombre, este criado, no era familia, tampoco no era alguien cercano en sangre a este centurión, pero debería, tal vez, era un hombre muy amado por el centurión. Le rogó a Jesús para que pueda atender a su criado, que estaba muy mal en aquel entonces. Y entonces Jesús, muy conveniente para el romano, le dijo, iré a tu casa, yo iré y le sanaré. ¿Y qué es lo que dijo el soldado romano, el centurión romano, ante esta respuesta de Jesús? Porque Jesús, amigo, familia, hermano en Cristo, allí va a estar siempre. Siempre va a estar allí para ti. Pero la fe tiene que ser en Jehová Dios, no en hombres, no en doctores, no en medicina, no en el hermano o la hermana natural, porque ellos no te van a dar respuesta. Quien te va a dar respuesta es Dios. Dios es dueño de todo y del doctor, es dueño de la medicina, es dueño de tu hermano, de tu hermana, de todo, porque entonces Dios lo ha creado todo. Entonces, ¿en quién vas a poner tu confianza? ¿En quién pondrás toda tu confianza? El centurión puso su confianza en Jesús. Y el centurión, no siendo un hombre creyente en Jesús, pero había escuchado de Jesús, pero había oído de Jesús. Porque la palabra de Jesús, no olvidemos algo, porque las palabras de Jesús siempre fueron: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Era lo que siempre más ha presentado delante de los hombres: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y el centurión había escuchado estas palabras que tal vez había brotado de Jesús y había llegado a sus oídos. Pero mira cómo siguió reconociendo y acercándose a Jesús para poder encontrar favor de Jesucristo. Porque cuando Jesús le dice que quiere ir a su casa, él no quiso que vaya, porque se sintió mal. Su condición lo puso delante de Jesús. Su segundo acto fue acercar su condición delante de Jesús. Le rogó, ahora acercó su condición. Mírale lo que le dijo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No soy digno de que entres bajo mi techo. Sabía que era un hombre no creyente, no cristiano. Era un hombre pecador, un hombre que había hecho lo malo. Él solamente sabía en su interior lo que era delante de Dios. Él y Dios lo sabía. Por eso que no era digno de que Jesús fuera y entrara a su casa. Hay que reconocer también, después de rogarle a Dios, como este centurión, la condición de uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás con dolores, aflicciones? ¿Has pecado delante de Dios? Hoy en día ya la paz se ha extendido de una manera, pero maratónica, que nadie puede decir: ¿sabes qué? Esto de aquí no es pecado, esto se me es prohibido, esto no, nadie. A todos se le ha extendido la palabra para que todo el mundo entienda que verdaderamente el que va a juzgar dentro de poco es Dios. Entonces este centurión se sintió tan mal que no quiso que vaya Jesús. Pero mira su fe. Al final, ¿sabes qué determinó todo esto? Su ruego, su acercarse sinceramente. ¿Qué determinó en su vida de centurión? Su fe. Porque solamente, ¿sabe dónde marca la diferencia? Su fe. Cuando dijo: di la palabra y mi criado sanará. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué palabra de elogio vinieron de Jesús para con este hombre?
¿Qué palabras elogiantes llegó de Jesús para este hombre? Solamente, ¿qué es lo que dijo? Se maravilló de este hombre. De cierto, dice Jesús, ha dicho, no digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En los hombres indicados, que son los hombres de Dios. Los hombres que tienen que responder ante la fe son los que conocen más de Dios. Pero ni aún en Israel, el pueblo de Dios, que deberían conocer más a Dios, que deberían acercarse más a Dios, no había encontrado tanta fe como la que hoy en día se está buscando. Dios no va a venir. Dios no va a sanar a nadie, no va a liberar a nadie. Dios no va a hacer nada por nadie porque el nombre de la iglesia es tal, o tal hombre es el que está al frente, o tal mujer está al frente, y es el más santo, el más sabio, el que más sana y va a liberar. ¡No! La fe del hombre va a determinar todo esto. La fe del hombre va a determinar quién y quién no va a recibir favor de Dios. Creer, confianza, meterte más con Dios. Eso es lo que determina, pero muchos todavía creen que tal pastor o tal denominación o tal religión. No, ahí nos equivocamos. Ahí estamos idolatrando al hombre o estamos idolatrando a la denominación. Tal vez está buscando a Dios y no recibe respuesta. ¿Sabes por qué? Porque no te estás acercando de la manera correcta. Y estás pidiendo de la manera que no debes pedir. ¿Y a quién le estás pidiendo? ¿Qué estás haciendo como sacrificio? No fue necesario el sacrificio de Isaac por Abraham para ver la fe de Abraham ante Dios o ante Dios. No fue necesario el sacrificio. Dios quiere obediencia, pero que lo busquen a Él, como en todos los tiempos fueron probados muchos hombres. Si te hablo de Job, un hombre que fue probado hasta los huesos, un hombre que se le quitó toda la familia, todos los hijos, la mujer lo maldijo, sus criados, sus posesiones, sus ganados, todo fue quitado. Su piel fue tocado para que se le caiga por pedazos por la lepra, durmiendo en las cuevas como si fuera lo peor de la tierra. ¿Acaso Lot tenía en él algo malo para ser probado o ser invitado por Dios para que pase todo esto en su piel, en su propia carne? Muchos están atravesando por momentos muy difíciles, muy dolorosos, momentos de mucho miedo hay, pero tienes que agarrarte de Dios. ¿Qué dijo Job cuando perdió todo? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, y cuando lo perdió todo, ¿qué es lo que solamente dijo? Desnudo vine del vientre de mi madre, o desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. Entonces, pero mira lo que este hombre cuando fue probado duramente, ¿qué solamente dijo él? Si tú lees Job 42, vas a ver la respuesta que Dios le da mediante la fe, o que Job le da mediante su fe a Dios. 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sabía del Dios de misericordia, sabía del Dios de amor, sabía que era Dios todo en su vida, porque siempre cuando sus hijos hacían lo malo, Él hacía sacrificio por ellos. Por si mis hijos han pecado, sacrificio para Dios por mis hijos. Y cuando perdió todo, Él no renegó, no lloró, o si lloró, lo hizo él en su silencio. Se golpeó tal vez, sí, muchas cosas pasaron por su vida, pero ¿acaso Él maldijo? ¿Acaso Él dijo algo contra Dios? Jamás. Tal vez a sí mismo se maltrató con palabras y de muchas maneras, pero no se fue en contra de Dios, porque sabía quién era Dios, que todo lo que él había obtenido, Dios se lo había dado, y por un lazo de tiempo se lo quitaba, pero en su corazón, al final de los tiempos, cuando es soltado por todo esto, pudo entender que solamente de oídas había conocido de Dios, pero esta vez ya lo podía visualizar, ya lo podía ver, ya podía entender quién era verdaderamente Dios. ¿Por qué? Porque fue invitado por Dios para ver si verdaderamente Job era Job, el hombre que era hombre justo, verdaderamente temeroso de Dios, cercano a Dios. Y hasta el final de sus días fue multiplicado todo lo que Dios le había quitado, o Dios no le había quitado, le había permitido quitarle al diablo, para que se vea a través de los tiempos que Dios es Dios.
y que este hombre pasó muchas cosas mucho peores que mucho de lo que hemos pasado en este tiempo. Este cuerpo fue tomado como advertencia para todos, para entender que Dios es Dios. Y no nos olvidemos de esto jamás, jamás. Entonces, Mateo 8:26, nuevamente Mateo 8:26, ¿qué es lo que dice? Vemos una gran tempestad aquí. Vemos que en el título Jesús calma la tempestad. Jesús se sube a la barca y los discípulos lo siguieron a Jesús. No siguen a Jesús en la barca. Y nuestro Señor Jesús, como humano que también era, porque él era hombre, era carne, sentía dolor, sentía frío, sentía hambre, se quedó dormido, dice las Escrituras. Se quedó dormido. Y cuando vino la tempestad, el barco como que estaba así que se iba a voltear el barco, y los discípulos se agarraban, y los discípulos estaban queriendo ya caerse al agua, y solamente, ¿qué cosa dijeron? Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. En los momentos más difíciles, en los momentos más duros, críticos, ahí se ve al hombre de Dios, a la mujer de Dios, o al hombre que se acerca de la manera correcta a Dios. Y muchas veces corremos en los momentos más difíciles, pero también Dios te recibe de esa manera, porque Dios es bueno. ¿Y qué es lo que dijo Dios ante lo que los discípulos le decían? Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sabes lo que les dijo el Señor Jesús? ¿Sabes cómo les reprendió? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿No se dan cuenta que tienen al mismo Hijo de Dios delante de ustedes? ¿No se dan cuenta que hasta esta etapa ya han visto tantos milagros, tantas cosas que he derramado mi poder sobre ellos? ¿No se han dado cuenta de las liberaciones que he hecho? ¿No se han dado cuenta que les hablé del reino de Dios que es todo poder? ¿No se han dado cuenta que en mí está la presencia del Padre y el Padre quiere hacer algo con ustedes? ¿No se dan cuenta que yo he creado el mundo y todo lo que hay en él? Hombres de poca fe, no temáis, hombres de poca fe. Nos intimidamos humanamente porque somos carne. Y verdaderamente sí, todos pasamos por esta etapa. Pero nunca, nunca nos falte la fe. No nos soltemos de Dios. Aunque Dios jamás te va a soltar. Dios te va a tener ahí. Aunque tú abras la mano, Él te va a tener ahí. Pero permítele que te agarre más. Tú permítele que te agarre Él. Porque jamás te va a soltar. Porque la Biblia dice que Él es fiel. Pero el hombre es infiel. El hombre es el que se suelta, no Dios. No reneguemos de Dios. Cuando sabemos o analicemos qué hemos hecho atrás. ¿Por qué no nos acercamos a Dios en el tiempo propicio? En el tiempo indicado. En el tiempo que fuiste llamado. Pero no, aún hay tiempo. Aún podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Extiéndeme tu gracia, Señor. Entonces, queremos agradar a Dios. Actuemos como aquellos hombres que lo conocieron, y voy a seguir numerando tal vez el tiempo, ¿no? Que lo conocieron hombres que vieron en Dios a un amigo, a un padre, un refugio, salvación, un todo. Actuemos como esos hombres que vieron a Dios, el mejor amigo que puede haber habido en cualquier momento de la etapa de la vida de uno. Entonces, dejémonos que la bendición de Dios se acerque a nosotros. Dejemos que todo esto, que todo lo que está pasando, que Dios tome control de esto. Porque si vemos nuevamente en Hebreos, vemos la fe cómo se mueve en Hebreos 1, ¿no? Pero ¿qué más? Habla la Biblia. ¿De qué testimonios más habla la Biblia? Como digo, la fe es el testimonio, los hechos de la vida de uno para demostrar delante de Dios, ante esta invitación. Y hubieron muchos hombres también. ¿Quién fue Enoc? ¿Quién fue Enoc? Enoc dice que no vio muerte en la era humana, no vio muerte. Como muchos dentro de poco, por su fe, no van a ver muerte. Y el que no conoce mucho de esta escritura dirá, está loco ese pastor, ese hermano, está loco. ¿Qué está hablando? Está hablando de incoherencias.
pero muchos no van a ver muerte. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando hay el rapto de la iglesia, que dentro de poco se va a dar, porque todo se está acomodando, los tiempos, todo lo que se está actuando en el caminar humano, se va a dar. Los hombres de fe, los hombres que se agarren de Dios, los hombres que caminen con Dios, como les he hablado en principio, con toda la confianza, con toda la seguridad, el creer, la certeza, esos hombres van a ser sacados como fue Enoc. Dice que no, mira, 11:5 dice, y la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿por qué no vio muerte? ¿Por qué no fue traspuesto? No cruzó por la barrera de la muerte, sino sobrepasó y llegó a la presencia de Dios. Es lo que va a suceder con la iglesia. Creo que la maqueta, lo que va a suceder en el tiempo con la iglesia, ¿no? Para que sea arrebatada, ser traspuesto, para que no pase muerte, no vea muerte y llegue a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo es esto? Cuando la iglesia, o todo aquel que se sume dentro de la iglesia, podemos decir, pero yo soy la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice Cristo, no hubo pecado alguno en él. No se le halló pecado a él. Cristo es la santidad completa dada a los hombres en la tierra. Entonces, ¿quiénes serán arrebatados? El cuerpo de Cristo. Los hombres, como que dice acá, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc. ¿Y qué más dice? Que él caminó con Dios. Entonces, ¿quién es un hombre de Dios? El que camina con él. El que anda con él. ¿Y quién es el que anda con él? Lo que no están tras otras cosas. Están los afanes. Están las cosas que hay, pero quieres más. Lo justo en este tiempo, ¿qué es lo que se puede pedir en este tiempo? Yo jamás le he pedido a Dios posesiones, riquezas, carros, nunca le he pedido. Lo único que siempre le pido y me lo digo, dame sabiduría. Solamente dame sabiduría, Dios. Porque en la sabiduría están las respuestas correctas. Me equivoco humanamente, pero cuando viene la sabiduría de Dios, entra algo que no me va a limitar a hablar lo bueno a los hombres. O una respuesta correcta. Porque lo demás me lo gano con el esfuerzo que Dios me da la fuerza, como decía. Si tengo una cosa, otra cosa, porque Dios me dio las fuerzas, pero lo obtuve con mi esfuerzo, mi valentía. La fe mueve las circunstancias. La fe mueve al hombre y la mujer de Dios. Él no fue traspuesto. La iglesia tiene que esperar con fe, que ya viene su Redentor, ya viene su Salvador, ya viene aquel que lo va a levantar. Pero eso tiene que ver con fe. Con fe. Nada más. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos entender? Ya creo que estamos viendo, estamos captando, chapando qué es la fe. ¿Qué marca la diferencia del hombre que dice por concepto que es fe? ¿Y qué marca la diferencia del hombre que dice por testimonio y por vida que es fe? Son cosas diferentes. No solamente letra. La mucha letra mata, escuché a alguien por ahí. Y pues muy cierto. La letra humana mata. Pero estas escrituras dan vida. Aquí hay vida. Aquí hay palabra declarada a los hombres. No es la manera como decían antes, te declaro esto en el nombre de Jesús. No. La palabra dice, te declara esto, que si tú caminas por la fe, te va a ir muy bien. Dios te va a levantar. Esta declaración es por fe con la palabra. Por eso, mi hermana, mi amigo, mi familiar, quien esté ahí, donde esté ahí, súmate a los hombres de fe que dieron testimonio y fueron invitados por el mismo Señor. ¿Quién más fue invitado acá? ¿Ya tú sabes que Noé? ¿Tú sabes quién fue Noé? ¿No? El hombre pues, que preparó el arca, porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Prepárame un arca. Voy a desaparecer esta generación de tanta maldad. El hombre se ha levantado en contra mí, en contra del hombre mismo, para hacerse daño. Y mira qué tiempo estamos viviendo también. El hombre se hace daño a sí mismo, matan por matar, hieren por herir. No hay sentimiento. No hay ese corazón que se puede entregar con libertad y amor hacia los demás. Fallamos. Noé le creyó a Dios. Porque cuando Dios le dice, prepárame el arca,
Callado, ¿no dice las escrituras que él cuestionó a Dios para preparar el arca? Calladamente preparó las medidas, tantos codos para acá, tantos codos para allá, como 2 cuadras para allá, 1 cuadra de allá, 2 cuadras, 6 cuadras, así, pero ancho, semejante arca. Creyó a Dios que iba a venir un diluvio. Le creyó a Dios que iba a venir un diluvio, que iba a castigar esta tierra por su maldad. Y entró él y sus 4 hijos, él, su mujer, sus 4 hijos, sus mujeres, y poblaron nuevamente la tierra. Pero llegó el tiempo y nuevamente la maldad, y llegó nuestro tiempo. Y nuevamente la maldad. Y así como Noé fue llamado en fe para preparar el arca y salvar a su familia, también eres llamado en fe para salvar a tu familia por medio de Jesucristo. Eres llamado en la fe por tanta maldad que se está multiplicando, y Dios no va a pasar por alto todo esto. Las personas no sé si pueden ver o no pueden ver. Si solamente es un noticiero más para ver, uy, qué malo, qué mala, mira lo que pasa. Es un noticiero más o es una advertencia para ti, para tu familia, para tu hogar, para tu barrio, para tu Perú o tu nación. Es una advertencia que Dios no pasará por alto la maldad de los hombres. Y está llamando a hombres de fe que se sumen para que puedan salvarse a sí mismos y a su familia. Por promesas y tantas cosas que Dios da, por palabra declarada. Entonces, Dios sigue haciendo la invitación. Dios sigue invitando a los hombres, a las mujeres. Sigue queriendo probar a los hombres, porque dice que allá en los cielos nada inmundo va a entrar. El hombre tiene que ser probado y reprobado para que entre a la presencia de Dios. No cualquiera va a entrar ahí. No cualquier hombre que asesinó a otro hombre, si no se arrepintió en vida, va a entrar a ese cielo que es un lugar santo. Nadie que hizo maldad delante de Dios, nadie que pecó delante de Dios, nadie que lastimó a alguien, no se arrepintió al haber hecho daño de la peor manera, va a entrar arriba. Porque todo aquel que va arriba tiene que ir primeramente, pasar por un mediador. Y el mediador, dice las escrituras, entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro medio. No hay otra cosa. Así le prendan 1000 velas a tal sitio. Así le hagas lo que tú hagas porque prometes. Voy a hacer esto si me haces este favor. No, no va a pasar así. No va a pasar nada. No va a resultar nada. Pero sí te digo, te abro los ojos espirituales y caiga las escamas. Pídele a Dios. Llórale a Dios. Levántate una madrugada y vas a ver que ese día vas a tener respuesta. Ese mismo momento vas a tener respuesta. Pero créele a Dios. Deja las costumbres que nos han ligado a los padres, abuelos. Esas costumbres, déjalas. Porque eso nos está condenando. Esto nos tiene estáticos, situados en un lugar. Y Dios nos quiere mover a otras circunstancias. Por eso te hago la invitación en esta mañana, ya casi tarde, para que puedas venir a los pies del Señor. Para que le entregues tus problemas. Para que le entregues tu aflicción, tu dolor. Para que le entregues tus dudas. Ya no quiere más sacrificios. No quiere más circunstancias que hayas pactado con hombres o con tal cosa que vas a hacer y lo estás haciendo. Dios quiere actuar Él. Quiere que le des el primer lugar. Dios no tiene muchos nombres. Porque en todos los países del mundo le han puesto tantos nombres a Dios. Tantos nombres, tantas figuras. Que Dios es un Dios celoso. No es yeso, no es bronce, no es hierro, no es así. Dios es Dios todopoderoso, espiritual, un ser espiritual. Y hasta ahora sigue buscando a aquellos que quieran ser invitados por Él mismo para ser probados. Pero suelta todo eso y por la fe agárrate de Dios. Muévete en Dios y vas a ver los resultados que va a haber en tu vida y en tu familia. Cómo va a levantar a aquel que quiere que se levante. Lo vas a ver, pero pruébalo. Pruébate a ti mismo también. Mírete, mide tu fe. No pagues más. No pagues más. Dios hace las cosas sin esto. Dios es de todos. Dios no es de dinero. Él tiene todo, es dueño de todo. Pero Dios es amor y quiere que se acerquen a Él nada más. Voy a orar a aquel que está ahí y se quiere arrepentir delante del Señor. Solamente le voy a decir algunas palabras que puedan escuchar. Pueden repetirlas ahí donde estén en grupo, estén solo, sola. Repite lo que te digo y vas a ver resultados muy convenientes, satisfactorios hacia adelante. Repite lo que te digo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta mañana llegando a la tarde, me acerco a ti en el nombre de Jesucristo para que perdone mis pecados,
Vengo arrepentido, arrepentida delante de Dios. Y en tu nombre voy al Padre para que me perdone todo lo que hasta aquí he hecho. Me entrego a ti, Jesucristo, y quiero que mi vida sea diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque solamente son escritos aquellos que te reciben como Señor y Salvador. Y hazme que viva una etapa diferente, yo y mi familia. Líbrame de lo que el mundo está atravesando. Sálvame, sáname, como siempre declaraste en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Oh Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por lo que hasta ahora me extiendes. Solamente, Señor, te pido perdón por todo lo que hasta hoy he hecho, por la maldad que hice, por todo lo que hice daño, por las cosas pequeñas o grandes que tal vez aún ni me acuerdo tantas cosas. Te pido perdón, dile al Señor. Y vas a ver lo tranquilo, tranquila que vas a estar ahí en casa. Levántate de aquí en adelante en fe y solamente obra de la manera correcta ante los hombres y primeramente ante Dios. Porque Dios dice en las Escrituras que debe estar en primer lugar ante todo. Gracias le damos al Señor por este mensaje. Gracias le damos a Dios por este momento. Solamente me voy despidiendo de ustedes hasta el próximo domingo. Sabemos que Dios es bueno. Agárrate de Dios. Menciónalo en todos tus tiempos. Pon a tu familia delante de Dios y vas a ver resultados. Vas a ver resultados. El control de todo lo tiene Dios. No temas. Dios está ahí para ti. En el nombre de Jesús, gracias Señor por todo. Amén.